Bueno, pues vamos a empezar con la webinar. Primeramente, simplemente de una manera, os presentamos un poco aquí la agenda de la webinar, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña presentación. Luego voy a hablar yo por espacio de 10 minutos en relación al marco normativo en materia de sostenibilidad de la Unión Europea y los cambios recientes que ha podido haber. Posteriormente, Natacha, le pasaré la palabra a Natacha para que os explique un poco lo que es la plataforma Lucanet y sus novedades. Luego os hablará un poco de reporting financiero y no financiero, ¿no? Que es lo que conecta también un poco con la parte normativa que os voy a explicar yo. Hablará también un poco sobre los beneficios, ¿no? Que están obteniendo otras empresas, los casos de éxito que estamos teniendo, y luego pues haremos un turno de preguntas al finalizar la webinar. Entonces, bueno, pues empezamos por una brevísima presentación de la firma para aquellos que igual no nos conocéis. PKFTS es una firma de servicios profesionales con 30 años de recorrido. Actualmente contamos con más de 850 profesionales en España. Tenemos 11 oficinas en funcionamiento. Desde el punto de vista de ranking, ¿no?, de firmas de servicios profesionales por volumen de facturación, estamos entre las 10 primeras. Y gracias a nuestra red de PKF, pues tenemos presencia internacional en los 5 continentes. Como os decía antes, somos una firma de servicios profesionales multidisciplinar y, bueno, pues tratamos de prestar servicios en diferentes ámbitos del asesoramiento empresarial y, por destacar algunos, pues tendríamos un poco la parte de auditoría y control de gestión. Tenemos también asesoramiento en el ámbito legal, fiscal y laboral. Tenemos también una parte muy relevante de tecnologías de la información. Hacemos también consultoría en el ámbito de la innovación y de las ayudas. Llevamos también a cabo consultorías de gestión de operaciones, procesos y también consultoría de personas o recursos humanos. Tenemos un departamento muy activo de Corporate Finance y por último, pues también de un tipo a esta parte, prestamos servicios de consultoría y de verificación en el ámbito del ESG. Pues entrando un poco en materia en la parte de los cambios normativos, ¿no? En materia de ESG, pues bueno, como seguramente todos los asistentes ya sabéis, en el año 2022 se promulgó una directiva, ¿no?, que ha tenido mucho impacto, ¿no?, a nivel de la Unión Europea en materia de reporting de sostenibilidad, que es la normativa CSRD, que básicamente pues, introducía unos cambios muy relevantes en materia de reporting. Y los principales es que introducía un estándar de reporting oficial promulgado y publicado por la propia Unión Europea, que eran los estándares SRS. Introducía un principio muy relevante a la hora de reportar información de sostenibilidad, que era la doble materialidad, de obligado cumplimiento. Hacía mucho hincapié en que en la información de reporting a incluir pues tenía que ser prospectiva y había que dar información sobre objetivos y logros. Un tema muy relevante que luego lo veremos en relación a los cambios normativos recientes o que vienen, pues era la obligación de reportar información sobre la cadena de valor y diligencia debida. Toda esta información tenía que reportarse desde vamos a decir, utilizando una digitalización que luego Natacha os puede comentar sobre la obligatoriedad de reportar en formato digital. Y luego también un cambio muy relevante que introducía la CSRD era la obligación de verificar esta información de sostenibilidad. Bueno, como os decía, esta nueva directiva venía a reemplazar la anterior, que era la NFRD del 2014, que es cierto que es aquella normativa que estaba en vigor con anterioridad y que es la que se transpuso al ordenamiento jurídico español con la Ley 11/2018, que era la que establecía la obligatoriedad de, bueno, pues de preparar estados de información no financiera, ¿no?, que es la que ha sido de aplicación en España en los últimos años y sigue siendo. Esta normativa CSRD contemplaba la introducción o la aplicación de manera faseada, establecía 4 grandes oleadas o 4 grandes grupos de empresas desde el ámbito de la obligatoriedad. La primera de ellas son las entidades de interés público, en acrónimo EIP, grandes con más de 500 empleados, ¿no? Básicamente, por concretar, son las empresas cotizadas grandes que tienen más de 500 empleados, cuya obligatoriedad era, el primer ejercicio de aplicación era el ejercicio iniciados a partir de 1 de enero de 2024, de manera que el reporting había que hacerlo en el año 2025, ¿no? Hay una segunda oleada, ¿no?, que estaba prevista para grandes empresas que no fueran cotizadas, no fueran EIPs, pero que tuvieran más de 250 trabajadores,
y que, bueno, superaran 2 de 3 límites durante 2 ejercicios consecutivos, que eran más de 250 trabajadores, volumen de negocio más de 50 y balance más de 25. Entonces, superando 2 de 3 durante 2 ejercicios consecutivos, le aplicaba a la CSRD a partir de los ejercicios iniciados en el 2025 para reportar en el 26. Esa es la segunda oleada. Y la tercera oleada son las pymes cotizadas, que entrarán en vigor el primer ejercicio a reportar los iniciados a partir de 1 de enero del 26, con reporting en el 27. Entonces, este era el marco de aplicación. Es verdad que conviene recordar también que las directivas, como bien sabéis, hasta que no, para que sean de aplicación en los países de la Unión Europea, tienen que ser traspuestas al ordenamiento jurídico español, y la directiva CSRD a día de hoy no había sido traspuesta, ¿no? Con lo cual, lo único que tenemos de aplicación era la 11/2018, ¿no? Lo novedoso es que a lo largo del 2025 hay una serie de iniciativas legislativas, ¿no? Que las está llevando a cabo la Comisión Europea, que vienen a, vamos a decir, relajar o modificar sustancialmente los estándares de reporting que de alguna manera se contemplaban en la CSRD, ¿no? En concreto, hay 3 iniciativas legislativas, que es la COM 80, la COM 81 y la COM 87. En esta breve exposición nos centraremos en la 80 y 81. La 80, la veremos a continuación, es la que viene a denominarse Stop the Clock, que básicamente trata de atrasar los años de aplicación. Como vemos aquí, esta iniciativa legislativa, la 80, ya la tenemos traspuesta o llevada a directiva recientemente. El 16 de abril del 25 ha sido publicada. El plazo de transponer esta directiva de aplazamiento de obligación se espera que se transponga al ordenamiento jurídico español a lo largo del 25, antes del final de año, y se espera que se transponga o se transponga sin cambios, ¿no? De manera muy resumida, lo que viene a hacer esta directiva es atrasar 2 años el plazo de aplicación a la segunda oleada y tercera oleada que hemos visto antes, ¿no? Grandes empresas de más de 250 empleados y las pymes cotizadas se atrasa todo 2 años, ¿no? Sin embargo, para la primera oleada esa no se modifica nada y sigue siendo de aplicación. Si pasamos a la COM 81, la COM 81 es una iniciativa legislativa que plantea cambios más sustanciales, vamos a decir, en cuanto al contenido de la propia CSRD, ¿no? Esta COM también se espera o se estima que se apruebe trasladándose a directiva a lo largo de 2026, ¿no? Entonces, lo más relevante de esta iniciativa COM 81 es que modifica la CSRD en cuanto a los ámbitos de aplicación de empresas. Aquí establece un cambio muy significativo, que es que establece un primer filtro, que son los 1.000 empleados. De manera que si la empresa que antes estaba aplicada, que el resultado de aplicación no tiene más de 1.000 empleados, le dejaría de aplicar la CSRD, ¿no? Adicionalmente, a tener más de 1.000 empleados, tienes que cumplir uno de los criterios, que superes más de 50 millones de facturación o 25 millones de balance, ¿no? De manera que con este cambio, todas aquellas grandes empresas que no tengan más de 1.000 empleados ya directamente no les va a resultar de aplicación a CSRD. Y también contempla que las pymes cotizadas dejen también de estar obligadas a reportar en materia de CSRD, ¿no? Otro cambio muy relevante es el tema de la cadena de valor, que era una de las modificaciones estrella de la CSRD, que introducía bastante, vamos a llamarle miedo o incertidumbre a las empresas, ¿no? Por aquello de que tú, simplemente por formar parte de la cadena de valor de una empresa grande, ¿no? Obligada a reportar, pues tuvieras que informarle para que ella pudiera reportar sostenibilidad. Pues ahora se ha reducido bastante este requerimiento, en el sentido de que se ha establecido un marco de información voluntario, que es la VSM, que luego lo trataremos al final de mi exposición, de manera que, como máximo, una empresa que tiene menos de 1.000 empleados, como máximo va a estar obligada a reportar información en base a este marco de reporting VSM, para dar información a su proveedor cliente, que está obligado a reportar en base a CSRD. Otra novedad es que se eliminan los SRS sectoriales, que estaba previsto que se hicieran en base a la CSRD. Las pymes cotizadas, de alguna manera, como consecuencia del COM 81, que se espera que dejen de estar obligadas, había un estándar de reporting específico para ellos, que era la LSME, decae también, y como máximo van a ser de aplicación la voluntaria, la VSME. La VSME es voluntaria y, por tanto, no es obligatorio verificar los informes de sostenibilidad elaborados en base a VSM, tal y como está contemplado en la COM 81. ¿Vale? Que es un poco lo que
bueno, el nivel de aseguramiento también, en base a la CSRD, era un nivel de aseguramiento limitado, pero se aspiraba a que a partir del ejercicio 2028 se aumentara la exigencia del aseguramiento, pasando a ser un aseguramiento razonable, que es el mismo nivel de aseguramiento que tiene la auditoría de cuentas anuales. Eso también decae y por el momento se mantiene el nivel de aseguramiento limitado. Y luego se introduce algún cambio también en la taxonomía. De una manera muy resumida, todas aquellas empresas que ya estaban obligadas por el reglamento 852 de taxonomía, que tienen más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450, ahí no hay cambios, sigue aplicando el reglamento tal y como está aprobado actualmente, pero sin embargo, para todas aquellas empresas que tienen más de 1.000 empleados pero no superan la cifra de facturación de 450 millones, la taxonomía va a tener un carácter voluntario y además se relajan un poco los requisitos de divulgación, de manera que se permite divulgar la alineación parcial y luego pues decae un poco la obligación de reportar el OPEX en los ratios de taxonomía. Otro cambio muy relevante que viene es que se va a tratar de simplificar sustancialmente todos los requerimientos de reporte de las SRS, las NEIs, ¿vale? De una manera muy rápida se va a reducir el número de data points de manera sustancial, se va a hacer más hincapié en los cuantitativos y menos en los cualitativos, y aquí lo que se busca, bueno, y se va a tratar de simplificar también y de explicar y de concretar un poco más, porque es verdad que los estándares actuales pues tienen cierto grado de ambigüedad y son de difícil aplicación, ¿no? ¿Vale? Y por último, en relación a esta iniciativa Omnibus, simplemente decir que todo lo que tiene que ver con los SRS simplificados, el EFRAG ya está trabajando. De hecho, esta misma semana se espera que se publique el primer bloque de, vamos a decir, de SRS simplificados, y el calendario que tiene la Comisión Europea es tenerlo encima de su mesa para finales de octubre para iniciar el trámite parlamentario para poder aprobar estas NIS simplificadas, ¿no? Y en relación a los umbrales que hemos comentado antes de los 1.000, pues también la hoja de ruta en el cronograma es similar, ¿no? Se espera que esté para final de octubre del 25, que de alguna manera pues que ya se pueda iniciar el trámite parlamentario para que, como os he dicho antes, está como 81, con cambios o sin cambios, a lo largo del 2026 esté ya transformada en directiva. Y vamos a pasar a explicar brevemente un poco el estándar voluntario, el VSME, ¿vale? Que es el Voluntary Small Medium Entities. Entonces, bueno, pues fundamentalmente, ¿por qué viene esto? Pues bueno, fundamentalmente esto trae como consecuencia o tiene el origen en que había un grupo muy relevante de empresas de toda la Unión Europea, que son las pymes no cotizadas, que son una parte muy relevante del tejido industrial de la Unión Europea, pues que aunque no estaban obligadas, tenían cierta presión para publicar información de sostenibilidad. Bien porque formaban parte de la cadena de valor de una gran empresa que estaba obligada y, por tanto, esa gran empresa, su cliente, su proveedor, les reclamaba esta información. Bien porque para acceder a financiación o bien para poder ser objeto de interés para posibles fondos de inversión, para que alguien que quiera entrar en su capital, pues requería también tener esta información, o simplemente por un tema de transparencia, sus clientes y empleados exigían esta información, ¿no? De manera que estas empresas pues tenían cierta presión por publicar información en materia de sostenibilidad. Rápidamente, el tema normativo, pues como os hemos comentado antes, existía un marco para las pymes cotizadas que es el LSME, como consecuencia de que se prevé que las pymes cotizadas decaiga su obligación de reportar, el marco LSME también decae, y el que va a quedar un poquito a utilizar para este reporte involuntario va a ser el marco VSME, que bueno, pues como digo, que ya existe un borrador y que la Comisión Europea lo va a tener para tramitarlo en los próximos meses encima de su mesa, ¿no? Las características fundamentales, por dar pinceladas, ¿no? Fundamentalmente, es un marco bastante más simplificado que la CSRD, es una introducción amable, vamos a llamarle, al mundo del reporting en materia de sostenibilidad. Como luego veremos un poco más adelante, no tiene el concepto de análisis de doble materialidad, de manera que la empresa no está obligada a llevar un análisis de materialidad que sus conclusiones marquen qué aspectos tienen que reportar. Eso no está. Lo que hay es un marco de reporting potencial, sustancialmente simplificado y reducido respecto a la CSRD, y la empresa, en función de la información disponible y de su propio criterio, pues decide un poco qué es lo que va a reportar en las diferentes materias, ¿no? Y luego también que este marco
los informes de sostenibilidad generados en base de marco la empresa no está obligada a someterlos a verificación de un verificador externo. Entonces, en cuanto a la estructura, pues simplemente tiene dos módulos. El módulo básico, ¿vale? Que es el primer módulo de obligado, que el que quiera reportar en base al VSM es el que tiene que cumplimentar de manera inicial. Los que estéis familiarizados con la CSRD, como veis a la derecha, el esquema es muy similar. Hay vamos a decir, dos estándares dentro del módulo básico que son generales, muy similar a la CSRD, y luego hay tres bloques, uno para el E, uno para el S y uno para G, como sucede en la CSRD, ¿no? Como os he dicho, esto simplemente es lo que potencialmente hay que reportar y luego la empresa, pues, por su criterio decide y en base a la información disponible qué es lo que va a reportar de todo este estándar, ¿no? Y después del módulo básico tendríamos el módulo integral, que ha de cumplimentarse una vez cumplimentado el módulo básico, es decir, es una información adicional, no se solapa, ¿vale? Y esto está pensado para empresas que quieren elaborar el informe de sostenibilidad dirigido a una agente del sector financiero, ¿no? Tanto un financiador como una empresa que de alguna manera pueda tener cierto interés en invertir en el capital, ¿no? Entonces, como os decía, pues bueno, pues también, como veis, el esquema también es muy similar al módulo básico y a la CSRD, con dos bloques generales y tres bloques, uno para el S, uno para el E, uno para el S y uno para el G, ¿no? Vale, y por último, a modo de conclusión, por quedaros con una serie de flashes, bueno, pues con la VSM se ha tratado de dar respuesta a las necesidades de reporting en materia de sostenibilidad para un grupo muy relevante de empresas que no quedaban obligadas, porque, bueno, pues porque efectivamente tienen cierta presión por comenzar a reportar en materia de sostenibilidad y es una manera fácil o accesible para comenzar en la senda del reporting de sostenibilidad para todas estas empresas. Y la clave del éxito de todo el tema de reporting de sostenibilidad en la Unión Europea pasa precisamente por aquí, porque las empresas voluntariamente inician un poco este proceso de reporting en materia de sostenibilidad. Y nada, sin más, con estas pinceladas de lo que es el marco normativo, os doy paso a mi compañera Natacha. Bueno, pues nada, buenos días, bienvenidos y muchas gracias, Miquel. Uf, cuánta normativa, madre mía. Bueno, por mi parte lo que voy a hacer es mostraros la plataforma Lucanet y sus novedades, que están relacionadas algunas con las normativas que ha estado comentando Miquel, la CSRD, el ESEF y todas las demás, ¿no? La OMSE, por supuesto. Entonces, para aquellos que no conozcan la plataforma, os voy a hacer una pequeña introducción. Lucanet es una empresa global de origen alemán, surge en 1999 y su primer producto fue un producto de consolidación y planificación financiera. De aquellos tiempos, ahora pues ha evolucionado bastante y ahora mismo pues lo que tiene es una plataforma donde tiene soluciones como la original de consolidación y planificación financiera, una novedad que hablaremos sobre ella, que es una planificación extendida que echábamos de menos y que se ha incorporado recientemente, el Disclosure Management, que es una herramienta que automatiza la elaboración de informes, la plataforma de ESG, que pretende dar solución a normativas como la de ESG, CSRD, VMSE y todas estas que están saliendo, y algo que luego os contaré, que es un Real Decreto que ha sido publicado sobre la huella de carbono. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues por último, para aquellas empresas que utilizan la normativa IFRS para publicar sus estados consolidados, pues tiene todo el tema de la gestión de arrendamientos que permite cumplir con la NIT 16. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos con Lucanet? Pues con Lucanet lo que tenemos es una plataforma que tiene un repositorio único de información que nos permite hacer todo el tema del reporting clásico en cuanto a los cuadros cuantitativos, los cuadros de mando, información de BI. Por supuesto, tenemos todo el tema de Disclosure Management, automatización de cuentas anuales, informes, estados de información no financiera, el ESG, informes de sostenibilidad, los formatos y XBRL de los que hablaremos ahora. Por supuesto, ESG, tenemos que recopilar mucha información y como tenemos que recopilar información necesitamos algo que nos ayude a tener una información estable, una herramienta robusta y que nos permita la automatización del informe. Lo que os decía de la NIT 16
y la aplicación, o sea, la consolidación y la planificación financiera unida con esta planificación y análisis avanzados que nos va a permitir hacer esa planificación operativa que echábamos en falta. ¿Cómo es la estructura? Pues la estructura se basa en una estructura en nube, con un almacenamiento en nube también, a través de ETLs o APIs se conecta con los sistemas o los RPs, sistemas o RPs, porque ahora ya con el ESG pues hay otros sistemas que hay que conectar, incluso con la planificación operativa, pues a veces necesitaremos conectarnos a sistemas como por ejemplo el tema de Salesforce, ¿no? Que tanto utilizan nuestros comerciales. Pues básicamente tenemos todo esto y debajo de ello tendremos los diferentes módulos. Pero ya en lugar de hablar tanto de esquemas, vamos a verlo. Como sabía que íbamos a tener tiempo escaso, lo que he ido es guardándome imágenes de la aplicación, y si alguno está interesado en algo más, por favor que contacte con nosotros, que nos lo haga saber a través del chat. Vale, esta es la apariencia que tiene la plataforma de CFO. ¿Cómo es esta plataforma? Pues Lucanet lo que está es intentando centrar todos sus esfuerzos en tener una herramienta 100% SAP. De hecho, todo lo que veis aquí es 100% SAP. Y bueno, esto es una información extraoficial, pero esperamos que a lo mejor nos den una buena noticia y a final de año podamos elaborar nuestros consolidados también ya directamente 100% SAP. ¿Vale? Tenemos como veis en la plataforma, lo que tenemos en la parte izquierda es los módulos a los que tenemos acceso y los módulos a los que no tenemos acceso, pero que podemos querer descubrir. También podemos ver nuestro perfil. Para aquellos que son usuarios de Lucanet, es aquello que está en extras y que nos dice cambiar idioma y formateo. Pues desde aquí podemos cambiar nuestro idioma, es decir, el idioma de la aplicación, podemos cambiar el formato, podemos hacer lo que sea más grande, más pequeño. Para los que tenemos cierta edad, pues eso nos viene muy bien. Y además de eso, pues si tenemos acceso a administrar usuarios, si tenemos esa autorización, podríamos administrarlos. Y bueno, como no, inteligencia artificial. Ponga inteligencia artificial en su vida. ¿Quién no pone inteligencia artificial en su vida hoy por hoy? Bueno, luego ya lo veréis, cómo el Copilot se incorpora a la plataforma para poder ayudarnos en nuestro día a día. Todo esto va unido con un cambio de versión. Esto es la versión 25 de Lucanet. Y esta versión 25 incorpora una tecnología totalmente nueva que afecta sobre todo al almacenamiento de datos y al procesamiento y los cálculos. Esto hace que se mejore considerablemente la rapidez con la que se maneja el volumen grande de datos. ¿Qué está ocurriendo? Todos los nuevos clientes se están incorporando directamente en la versión 25. Algunos de los clientes antiguos ya habéis visto que ya se han migrado a la 25, otros estáis en la 24.1. Pero poco a poco todos los clientes se van a ir migrando a esta versión 25 para poder tener las mejores condiciones posibles. Bueno, pues vamos a ir analizando cada uno de estos módulos que tenemos aquí. Bien, el primer módulo es el módulo de consolidación y planificación financiera. Esto os podrá sonar un poco a lo que ya tenemos en nuestro local, ¿no? Tenemos por un lado los cuadros de mando, tenemos los informes o análisis, y esto va a ser lo nuevo de lo que vamos a hablar, la importación de datos. Para los que son nuevos, pues simplemente comentaros que tenemos los dashboards o cuadros de mandos en los que construimos fichas con los indicadores que nosotros establecemos y podemos determinar periodos que queremos ver. Con lo cual podemos estar comparando siempre el dato del año, en este caso 2016, con el del 2015, y estamos comparando el año actual con el dato de presupuesto. Nos indica las diferencias en valor absoluto y en porcentaje, y bueno, es una forma de tener un cuadro de mando. Ya sabéis que según los maestros del control de gestión no se debe tener más de 20 indicadores, y yo no recomiendo tener más de 5 en mi experiencia, ¿vale? Si vamos al siguiente punto, serían los informes. Los informes son los que ya estáis acostumbrados a ver en la parte de consolidación y planificación financiera. Podemos hacer drill down, podemos llegar hasta los asientos del OLAC, no los del Financial Warehouse. Recordad que en Lucanet se tienen dos niveles de asientos. Unos son los del Financial Warehouse, que son los que vienen de nuestros RPs origen, y luego están los del OLAC, que es en la zona en la que se trabaja. Es nuestra mesa de trabajo, nuestra mesa para amasar, ¿de acuerdo?
Tenemos las mismas opciones que teníamos en un entorno local, podemos cambiar las vistas, podemos cambiar los ejes del cubo, ver por entidades, por niveles de ajustes, por elementos de la organización. Podemos hacer, desglosar a través de este puntito de aquí, podemos irnos a ver los datos en miles, decimales, sin decimales, en millones y por supuesto podemos crear gráficos. Para mí esta es una de las mejores opciones, o sea, de las mejoras más destacadas que tiene esta parte. Los gráficos han mejorado considerablemente, tenemos opciones para crear gráficos tanto en pop-up, como es este caso, como en el margen derecho. Podemos poner diagramas de barras, bueno, podemos maquetarlos como queremos. Y ya sabéis que siempre con la opción de descargar nos los podemos llevar a un entorno para poder incluirlos en una presentación. Vale, más. Eh, por supuesto, no sé si aquí lo podréis ver, pero si no, como lo hemos ido tapando, en la parte inferior podemos cambiar el idioma de los datos. Recordad que existen dos idiomas en Lucanet, uno es el idioma del dato y otro es el idioma de la aplicación. Antes cambiábamos el idioma de la aplicación, ahora el idioma del dato. Bien, aquí también se ha incorporado la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, perdón, todavía no he terminado, perdonad. Importación de datos y diarios. Esta es otra de las novedades. La novedades que presenta es, bueno, siempre en las últimas veces ya podíamos ver los diarios de asientos del OLAD, podríamos ver tanto los asientos que se incorporan automáticamente desde el Financial Warehouse como los que metemos nosotros manualmente o los que generamos al hacer una consolidación. Pero ahora vamos a poder importar balances de sumas y saldos en Excel directamente en la plataforma. No nos tenemos que ir al entorno local, ya directamente en la plataforma lo podemos integrar. Y como os prometía, también se ha incorporado la inteligencia artificial. Este es el famoso Copilot que antes comentábamos. Y aquí podéis ver unos ejemplos que preparé anoche porque dije voy a tener que ir rápido y entonces, bueno, pues aquí tenéis que le he preguntado que me compare el EBITDA de la holding en los años 2024, 2014 a 2020, me ha hecho una pequeña tabla y me pone una pequeña explicación. Luego, pues le he pedido que me aclare más qué ha pasado del 2014, 2015, 2016 y me ha vuelto a preparar una tabla. Entonces esas tablas, y como veis, también me da una pequeña explicación sobre los datos. Entonces esas tablas siempre nos las podemos copiar y llevarlas a un documento que nosotros quisiéramos utilizar. ¿Vale? Pues pasemos al siguiente módulo. Otra novedad. La novedad es el XP&A. Bueno, pues este es un nuevo módulo. Con este módulo la verdad es que a mí personalmente me ha dado Lucanet una gran alegría y me imagino que todos aquellos que tenemos un origen en control de gestión, pues también se nos ha dado la alegría. La herramienta de consolidación y planificación financiera era una herramienta bastante buena o es una herramienta bastante buena para todo lo que es una planificación financiera, pero por lo menos en mi parte yo echaba en falta toda la parte de la planificación operativa. Entonces, lo bueno que tenemos con esta herramienta es que vamos a poder nutrirla. Está totalmente integrada con consolidación y planificación financiera. Podemos importar los datos reales en la planificación operativa. Podemos llevarnos los datos de la planificación operativa a la planificación financiera. Podemos importar datos de RPs, podemos importar datos de Excel para enriquecerla. Podemos importar datos de otros sistemas que no son RPs, como por ejemplo Salesforce, para poder hacer una planificación muchísimo más rica, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues aquí podéis ver que estábamos haciendo un diseño de un presupuesto para una empresa que se dedica a la venta a una cafetería. Teníamos los diferentes productos, las unidades, tenemos premisas de costes de ventas, podemos hacer cálculos. Entonces es un módulo totalmente integrado que nos puede ayudar a trabajar con diferentes dimensiones que no teníamos, por ejemplo, en el área de consolidación y planificación financiera. Podemos utilizar palancas, podemos trabajar, pues en este caso, con unidades de venta o con precios por unidades. Y podemos hacer una planificación operativa basada tanto en datos históricos como en las palancas y alimentarlas, por supuesto, luego para la planificación financiera, para hacer el cálculo de nuestro endeudamiento o nuestro exceso de caja, quién sabe, para saber dónde tenemos que invertirlo. Para eso hablaremos con nuestros compañeros de Capital Market que os asesorarán perfectamente. También aquí ha llegado la IA, como no. Lucanet está apostando seriamente por la innovación y en este caso pues podéis ver un ejemplo, o sea, nosotros hemos metido una serie de palancas y esas palancas Lucanet nos está proponiendo directamente
cuáles son los datos que se podrían calcular con estas palancas. Otra forma también de aplicar la IA es, si tenemos cargados datos antiguos, a través de fórmulas sencillas como forecast, lo que nos permite es reproducir tendencias de años anteriores o porcentajes de aplicación de años anteriores, ¿vale? Por último, no sé si lo veis aquí, esta es la parte de trabajo, pero aquí hay otra parte que es la parte de dashboard. Este módulo permite poder generar informes gráficos súper fácil. Esto es un clic, no es nada más. Y no solamente gráficos, sino, como os decía, informes. Con los datos con los que estábamos trabajando en nuestra planificación operativa podemos construir una cuenta de resultados y compararla con respecto a los datos antiguos que teníamos en este mismo módulo cargados. Para mi gusto, este es un adelanto muy positivo y completa el círculo en cuanto a incluir esa parte de presupuestación o planificación operativa que hacía falta en Lucanet. Bien, bueno, pues vamos a unirnos un poco siguiendo las pautas que nos ha dado Miquel en su charla, ¿no? Una vez que ya hemos hecho el análisis de doble materialidad, que hemos estudiado los GAT y todo lo demás, ahora nos enfrentamos al tema y al dilema de tenemos que recopilar toda la información que nos piden. Además, tenemos que recopilarla en un entorno pues, que ya estáis viendo que se está modificando constantemente. A ver, empezó todo el tema de la información, los estados de información no financiera. Más que estados de información no financiera, era un panfleto de marketing que todas las empresas se hacían para intentar quedar bien. Entonces eso se ha tenido que normalizar. Y cuando llegó la primera normativa, pues hemos pasado de no tener nada a querer tenerlo todo. Y cómo era aquello de morir por el análisis, ¿no? Agobio por el análisis, pues eso, nos hemos pasado 3 pueblos. Entonces ahora están yendo hacia atrás e intentando llegar a objetivos verdaderamente alcanzables, ¿no? Pues bueno, pues para que tengamos una herramienta que nos acompañe y que nos podamos sentir cómodos en cualquiera de los escenarios en los que estemos, Lucanet ha preparado este módulo. En este módulo lo que hacemos básicamente, si vamos dando paso a paso los pasos que debemos de seguir es, nosotros crearíamos un informe, ese informe lo que le vamos a asignar es un nombre, un periodo, una moneda, decimos qué empresas qué empresas de nuestro grupo tienen que reportar, porque no todas las empresas tendrán que reportar y a lo mejor no todas tienen que reportar lo mismo, no es lo mismo una empresa de cabecera que una empresa de producción. Decimos también quién es el responsable de ese reporte y, por supuesto, la localización. La localización es sumamente importante porque Lucanet no solamente te permite hacer recopilar los cuestionarios, sino que además te permite hacer el cálculo de la huella de carbono. Entonces, eso es muy importante, muy importante. Bueno, pues el siguiente paso en este caso sería, ya tenemos todo, hemos hecho un análisis de doble materialidad o en nuestro caso determinamos por la VMSE lo que queremos reportar, vemos dónde tenemos impacto, vemos dónde tenemos también un efecto financiero y de aquí, de determinar este doble materialidad, lo que nosotros estamos haciendo es diseñar el cuestionario que queremos, determinar el cuestionario, personalizarlo, ¿vale? Cuando nosotros hemos terminado esa fase, ya tenemos un cuestionario tipo para todas las empresas. Este cuestionario tipo se puede modificar. Nosotros podemos incluso decir, bueno, este es el cuestionario tipo del grupo, pero como os decía, no es lo mismo una empresa que es una fábrica que una empresa que es una holding. Pues en este caso le voy a quitar este o este bullet point y aquí voy a añadir otros, ¿vale? Y una vez que ya tenemos cerrado nuestro cuestionario, lo siguiente que tenemos que hacer es, simple y llanamente, una vez validado, es recoger la información. Ya está listo para que nuestras filiales empiecen a recoger esa información, a rellenar esos datos. Por supuesto, pasará a la validación del responsable, agregaremos toda la información para tener el informe del grupo y lo pasaremos al Disclosure Management, que será el siguiente módulo que veremos. Y ahí podríamos tanto imprimir nuestro informe, generar un documento Word o generar el famoso XBRL, que luego hablaremos con un poquito más de cuidado, ¿no? Lo bueno que tiene esta herramienta de Lucanet es que nos garantiza que el cuestionario van a estar siempre adaptados a los cambios de la normativa. Y por supuesto, para mi gusto, incluye una cosa muy importante, que es
incluye el cálculo de la huella de carbono, pero además en los 3 scopes. Ya sabéis que el tercer scope es el más complicado porque en él se trata de el cálculo de las emisiones indirectas. ¿De acuerdo? En este punto, Lucanet lo que ha hecho es asociarse con un partner que le va a garantizar que la información y los datos con los que se calculan esas huellas de carbono están totalmente actualizados. Es un partner número 1 en esta materia. Y aquí aprovecho para deciros que la semana pasada, creo que fue el día 12, se ha publicado un decreto, el Real Decreto 214/2025, que obliga a miles de organizaciones en España a calcular la huella de carbono. Entonces, bueno, pues yo creo que hay un refrán que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, con las tuyas a remojar. Esto es algo que ha venido para quedarse, entonces conviene estar preparados. Y bueno, pues que sepáis que con Lucanet lo podéis hacer. Venga, pasemos al siguiente módulo, que vamos justos de tiempo y no quiero ser muy pesada. Bueno, Disclosure Management. Disclosure Management, para aquellos que conocéis Lucanet desde hace tiempo, esto es un módulo que ha venido a sustituir al antiguo SmartNote. En el tema de automatización de informes, Lucanet ya lleva mucho tiempo trabajando. Esto es una herramienta colaborativa que nos permite automatizar la elaboración de las cuentas anuales, los informes de sostenibilidad o cualquier otro informe en el que se mezclen datos, se mezclen textos y se mezclen diferentes departamentos. Nos facilita la generación de los ficheros, esos que están tan de moda con el ESET, el CSRD, la VMSE y todas estas siglas, que son los ficheros IXBRL, que luego hablaremos un poquito, en el siguiente módulo hablaremos un poquito de ellos. Este módulo es muy sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque se basa en Microsoft Office. En realidad lo que estamos trabajando es con Word y con Excel. Es muy fácil de manejar. Normalmente un documento, un informe dentro de Disclosure Management, ¿qué es lo que tiene? Pues capítulos. ¿Y para qué sirven los capítulos? Para trocear el informe, porque en cada capítulo podemos asignar un responsable diferente. Por ejemplo, ¿que queremos hablar de recursos humanos? Pues vamos a asignar a la gente de recursos humanos para que ponga el texto o valide los datos o haga determinadas cosas. ¿Queremos hablar de finanzas? Pues asociaremos a los financieros. Aunque aquí, como sé que hay muchos financieros y estamos en confianza, pues el CSRD, el ESG y todo esto, bueno, pues tiene mucha pinta de que terminará cayendo siempre en ámbito financiero. Tal vez sea por la costumbre que tenemos de reportar en tiempo y en forma, pero bueno, está cayendo en algunos departamentos financieros. ¿Qué más tenemos? Pues como podemos ver, podemos añadir, por ejemplo, validaciones en este lado de aquí para certificar que esa validación es automática, nos avisen si hay algo que no cumple con, hay algún descuadre, hemos metido alguna nota que no cuadra con los estados financieros o algo así. ¿Cómo nutrimos Disclosure Management? ¿De dónde vienen los datos? Pues los datos de Disclosure Management pueden venir del módulo de consolidación y planificación financiera, pueden venir del módulo de ESG, pueden venir de ficheros Excel y a finales de este año está previsto que también puedan venir de diferentes RPs o herramientas distintas donde podremos capturar los datos que necesitamos. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, creo que esto, como siempre os he dicho, Lucanet a nivel de auditoría interna, auditoría externa viene bastante bien, pero además viene muy bien para gestión de cambio, ¿no? Lucanet lo que tiene es una gestión de cambios. Cada uno de los capítulos tiene una gestión de cambios totalmente diferenciada, con lo cual vamos a poder recuperar las versiones anteriores capítulo a capítulo o del documento completo. Además tenemos una traza completa de cuándo se ha cambiado, quién lo ha cambiado y por qué se ha cambiado. Esto es una información de bastante importante a la hora de saber tener trazabilidad de nuestra información. Tenemos el control del dato, sabemos cómo evoluciona. Además, todos los datos están asignados tanto a las tablas como a los textos. Por ejemplo, esto que tenéis aquí remarcado, 2024, 650 millones o 430 millones, estos son valores
variables que tiene en Disclosure Management a las cuales les hemos asociado un valor. Es decir, si nosotros el día de mañana cargamos datos y esos datos son diferentes a los que hay aquí, ya son los datos del 2025, no aparecerá aquí 2024 ni aparecerá aquí 2023, aquí aparecerá 2025 y aquí 2024. Y aquí aparecerá 2025. Es el error más común en los estados financieros, en las cuentas anuales, el que los años no estén correctos. Y los textos hacen referencia a valores, en este caso de Other Income, y esos Other Income hacen referencia a esta celda y esta celda hace referencia a otro valor, por lo tanto se actualizan automáticamente. Eso está estupendo, nos quitamos muchísimas revisiones. Cualquier modificación en los datos de origen, cuando le damos a actualizar en el dato final, se actualiza automáticamente. Voy rápido porque si no me lo voy a comer. Aquí también se ha incorporado la IA. No lo he puesto, pero en el Disclosure Management, en la parte de la derecha, tenéis 3 opciones. Está la opción Writer, que con Writer lo que podemos hacer es elegir una nota, ya sea del ESET, ya sea del CSRD, y pedirle elegir una nota y un tono y pedirle a la IA que nos haga un texto para poder incorporarlo dentro de nuestra nota, ¿no? Dentro de nuestro informe. Luego tienes otra opción que es la de mejora. En la de mejora lo que podemos coger es un texto que ya exista, decirle pues que quiero cambiar el tono, quiero que sea más positivo, más neutro, queremos acortarlo, queremos ampliarlo, queremos resumirlo en viñetas, queremos crear un titular, queremos enriquecer otras secciones. Entonces, con esto lo que hace es que nos propone textos que nosotros podemos revisar y podemos incluir. Luego, por último, hay otra tercera opción, que es la de ESG, en la que nosotros podemos traernos de los datos que nos hemos traído de ESG, podemos coger esa información y decirle que nos prepare algo, que nos prepare una nota con esa información. Entonces, la verdad es que la apuesta por la inteligencia artificial está siendo completa. Bueno, voy rápido, que yo creo que voy algo mal de tiempo, pero bueno. Tagger, XBRL. Aquí llegamos a la piedra grasista, porque ya sabéis que todas estas terminologías y todos estos tecnicismos de sistemas y informáticos no se nos daban muy bien. Entonces, algunos de nosotros puede ser que no estemos familiarizados con estos nombres, pero bueno, os voy a intentar resumir un poquito en qué va esto. Hace aproximadamente 20 años se inventó XBRL. ¿Qué es XBRL? XBRL es un lenguaje, en realidad es Extensible Business Reporting Language. ¿Y en qué consiste? Esto lo que consistía es, gracias a una serie de mapeos contra unas taxonomías, nosotros lo que podemos hacer es generar un documento que es fácilmente leíble por un ordenador. De esta forma lo que se podía hacer es que los ordenadores procesaran una cantidad grandísima de información. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en banca y en seguros, ¿vale? Pero, ¿qué ocurría? Que, claro, una cosa era la información que se entregaba en formato XBRL para que se la pudiera leer al ordenador y a veces el PDF que hacía una versión para que pudiéramos leerlo los humanos no coincidía exactamente con lo que tenía XBRL. Entonces, los informáticos que en esto evolucionan mucho decidieron crear un nuevo formato, el formato iXBRL. En realidad ese formato significa Inline XBRL. ¿Y en qué consiste? Pues lo que han creado es un documento que tiene tanto la información que leen las personas como la información que leen los ordenadores. ¿Cómo? Han creado un formato HTML, es decir, es un formato web que podemos leer cualquiera de nosotros, en el que tendríamos la información pues, de una memoria en la que podemos ver los datos y demás. Además, podríamos tener acceso a las etiquetas que tienen esos datos. Pero detrás de ese formato lo que hay es un fichero que es con un formato XBRL puro, que es el que lee el ordenador. Estos formatos se están imponiendo, pero de una forma bestial. Detrás de todo formato de este estilo hay una taxonomía, es decir, nosotros tenemos que hacer que nuestros informes se correspondan, cada parte de nuestros informes, a una línea de la taxonomía. Taxonomías de este estilo, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, ESEF, que salió en el 2020. Por ejemplo, sostenibilidad, que estamos ahí, que si sale, que si no sale. Otra taxonomía es la que aborda DORA.
consultora habla de todo el tema de ciberseguridad y hay alguna más por ahí. Y no solamente en Europa, hay en México, en Alemania, hay, bueno, México, Estados Unidos, hay en muchos más sitios, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, lo que tenemos que hacer es intentar taguear, ¿no? Taguear nuestro documento, mapear nuestro documento contra una taxonomía. Esta la versión que os estoy presentando es una versión web que va a sustituir a las versiones que teníamos en nuestros computadores instaladas. Se supone, o la expectativa que tenemos, o lo que nos ha comunicado Lucanet, es que a finales de año estará 100% ya en web con todas las operativas que tiene una versión que tenemos instalada en el ordenador. Y bueno, también aquí se ha incorporado la IA. ¿Cómo? Pues aquí veis XBRL Copilot, ¿no? Bueno, pues con el XBRL Copilot lo que vamos a poder hacer es que nos vamos a poder pedirle a Copilot que nos haga el tagueo de todo el documento. Tagger fue una de las primeras herramientas de Lucanet que incorporó la IA. Para aquellos de vosotros que tenéis que presentar el SEF y que estáis familiarizados con Tagger, lo que hacía Tagger era con la varita mágica nos proponía el tagueo de los estados financieros. Bueno, pues ahora no es el tagueo de los estados financieros, ahora vamos a por toda la memoria. Y como veis, bueno, pues está aquí. A ver, el último módulo, y prometo que me callo enseguida, ¿vale? A ver, para que podáis hablar vosotros. Leasing Accounting. Las empresas que hacen su consolidado en IFRS 16, en IFRS, perdón, necesitan cumplir con la NIS 16. La NIS 16 lo que habla es de cómo se debe de registrar, calcular y contabilizar los contratos de arrendamiento. Entonces, como veis aquí, bueno, no os voy a contar mucho más de lo que se ve, que hay que recoger los datos de los contratos, hay que asociarle los activos, hay que poder actualizar los tipos de interés, hay que poder crear los informes y hay que poder llevar el asiento al área de consolidación para poder reflejar correctamente esa modificación, ese ajuste. Bueno, pues con esto las novedades, poca cosa más que comentaros o mucha más cosa que comentaros con mucho más detalle, pero no da tiempo aquí, lo siento, no me da más tiempo aunque hable rápido. Y por último, a ver, yo lo que quería hablaros es, hemos hablado de los estados financieros y de los estados no financieros, hemos hablado de muchas herramientas, pero lo que os quiero transmitir es lo que hasta ahora la experiencia bien de Lucanet en más de 5.000 clientes en todo el mundo o bien de nuestros clientes nos está diciendo. Pues por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? Que si utilizas Lucanet como herramienta de consolidación se reduce considerablemente todo el tiempo en la elaboración de ese informe. No tanto como darle un botón, porque siempre vas a tener que revisar lo que sale, al fin y al cabo son máquinas y hay que revisarlo, para eso estamos las personas, pero se reduce considerablemente. No solo el tiempo, sino la cantidad de errores, ¿no? Aparte de eso, sí que se ha visto que existe una reducción considerable en el tiempo de proceso de reconciliación interco. Os recuerdo que Lucanet en el proceso de consolidación tiene integrada la reconciliación, pero aparte se puede hacer una reconciliación con el Group Report y se puede llevar a nivel de documento y moneda de documento. ¿Qué más? Pues que el uso de Lucanet y de todos sus módulos lo que hace es que nos ayuda a detectar problemas o a detectar errores, sea por procesos no bien implantados, sea por datos no correctamente trabajados. Luego, en las encuestas que se hacen con organismos independientes sí que se ha visto que el 92% de los usuarios ha entendido que es una herramienta de uso muy fácil, bueno, ya lo que lo conocéis lo sabréis, es muy fácil, nos da muchísima independencia de la parte de IT, es una de las cosas que siempre nos quejamos los financieros, porque nos permite hacer informes y no tener que estar escribiendo tickets para poder tener la información que necesitamos en el formato que queremos, ¿no? Como también os he dicho durante toda la presentación, el hecho de la trazabilidad, el hecho de que todo esté trazado nos da una fuerza muy grande y una tranquilidad muy grande cara a auditorías internas y externas y sobre todo a nivel de nuestro trabajo, sabemos dónde vienen las cosas. Y bueno, pues ahora yo lo suelo decir bastante, pues una expresión que me gusta, la pied de Garsistans, y es que en un solo sitio tendríamos información financiera y no financiera. Ahora que se ha puesto tan de moda el tema del data lake y todo lo demás,
digamos que toda la información que normalmente podríamos necesitar desde el área de finanzas estaría a nuestra disposición en una única herramienta, ¿no? Bueno, para terminar, aquellos que me conocen y si saben que cuando hablo del Quanet digo que tiene dos grandes virtudes que a su vez son sus dos grandes defectos. Por un lado, cuando lo pones en marcha pone de manifiesto todos los errores y las inconsistencias que tienes en la información. Es una virtud, pero es un defecto, claro, pues nos saca nuestras vergüenzas, ¿no? Y por otro lado, es un sistema que para mi gusto crea adicción. ¿Por qué crea adicción? Porque cuando uno ve lo sencillo que es de manejar, cómo te puedes construir tus informes, cómo puedes hacer que respondan a tus necesidades, nos enganchamos. Yo es un aviso para navegantes. Aquellos que lo tienen ya lo saben y los que no lo tienen, bueno, pues y lo quieran tener, que sepan que tienes esas dos ventajas y inconvenientes. Y bueno, pues ahora ya creo que os toca hablar a vosotros. Os presento a nuestra compañera Joana, que os va a enviar una breve encuesta que os agradeceríamos muchísimo que contestarais porque nos ayuda a mejorar y además va a dar lugar a vuestras preguntas, a las que nos hayáis enviado o a las que pueden llegar hasta ahora. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Miquel, gracias, Natacha. Eso es, os estamos lanzando una encuesta para, bueno, pues poder mejorar para nuestros siguientes webinars. Y nada, tenemos algunas preguntas también en el chat que os voy a leer y, bueno, Natacha y Miquel, según la pregunta que sea, pues ahora nos ayudáis. Bueno, la primera que tenemos por aquí creo que es para Natacha, que es ¿cuánto tiempo puede llevar una implantación de Lucanet? Bueno, pues depende si instalas un módulo o instalas todos, ¿no? Pero bueno, por poner así, yo qué sé, dependiendo del módulo, pues por ejemplo, si es SG o si es el módulo de consolidación y planificación, o dependiendo de lo que quieres, si es una formación o lo que quieres es que hagamos el trabajo, pues podemos ir de semanas a unos pocos meses. Pero esto no tiene nada que ver con un RP, es algo muy sencillo y muy rápido. Vale, fenomenal. Luego otra que tenemos por parte de Luisa es ¿cuál es el mayor problema que puedes encontrarte en una implantación? Pues lamentablemente los dos mayores problemas que hay son la calidad de la información, que todo el mundo pensamos que tenemos nuestra casa muy limpia, pero no está tan limpia como verdaderamente está. Y otro es la falta de procesos y de responsables a la hora de hacer las tareas. Fenomenal. Y ahora tenemos una que yo creo que sería más para Miquel, que dice, siendo el estándar de reporting VSM voluntario, los informes de sostenibilidad en base al mismo no requieren de informe de verificación con carácter obligatorio, pero ¿se puede verificar de manera voluntaria? ¿Sería conveniente realizar esto? Pues efectivamente, como dice el que hace la pregunta y como hemos explicado antes, el marco VSM, una de las características que tiene es que no requiere de manera obligatoria la verificación del informe de sostenibilidad. Pero desde el punto de vista que ese informe va a estar repartido a terceros, ¿no? A los diferentes stakeholders, pues el hecho de que el informe vaya verificado también voluntariamente por un verificador, pues le da un sello, un halo de realidad. Y como decía antes Natacha, que no se trata solo de un panfleto publicitario, ¿no? Es algo riguroso que ha sido verificado por un tercero y la información, por tanto, es fiable y contrastada, ¿no? Yo creo que sería un punto a favor de la empresa que opte por verificar voluntariamente el informe. Fenomenal. Y bueno, ya alargando un poquillo, la última sería, nos pregunta Mario, con la normativa de la Unión Europea sobre las directivas CCR y CSDD y bueno, los cambios normativos del paquete Omnibus, no me queda claro el marco obligado a aplicar en España. ¿Qué hay que aplicar? Vale, bueno, pues como sabéis, las directivas son de obligado cumplimiento en los países miembros de la Unión Europea en la medida que se transpongan a su ordenamiento jurídico. No son obligatorias directamente, ¿no? De hecho, la CSRD, a día de hoy, a pesar de que hay un anteproyecto de ley que estaba en tramitación parlamentaria a final de año, a principios del 25, no se ha acabado de transponer. De manera que a día de hoy, en materia de reporting de sostenibilidad, no aplica la CSRD y lo que aplica es la Ley 11/2018 que da lugar a la obligatoriedad de ley que viene de la anterior directiva, que esa sí fue traspuesta en la Ley 11/2018. Vale, estupendo. Bueno, tenemos alguna más en el chat. La vamos a contestar ya por correo electrónico porque si no se nos va un poco de tiempo. Agradeceros a todos los asistentes por vuestra participación, a Natacha y a Miquel por vuestras ponencias. Os enviaremos la grabación y nada, estamos en contacto y seguimos para siguientes webinars. Muy gracias a todos.
Muchas Gracias, gracias, muchas gracias. gracias.